Los barcos fantasmas siempre han sido fuente de innumerables historias que hoy en día se siguen pasando de generación en generación, en familias de navegantes y pescadores. Se supone que estas naves se materializaban de repente en el horizonte y rápidamente volvían a desaparecer de manera extraña, augurando sucesos desafortunados para quienes se les presentase. También se denominaba así a aquellos barcos que son encontrados a la deriva sin pasajeros, a menudo en medio de circunstancias o situaciones misteriosas. Sean verdad o no muchas de estas historias, lo cierto es que siguen causando especulación y emoción. En esta ocasión, les traigo un top de los 8 barcos fantasmas más conocidos del planeta. Puesto número 8. Con ratas como únicos pasajeros, el Ivo Orla, barco de crucero ruso en ruinas, deriva desde hace mucho tiempo en el norte del Atlántico, probablemente hacia las costas europeas. A falta de policía internacional capaz de intervenir en el caso, el navío, construido en 1976, zarpó de la isla canadiense Terranova el 23 de enero, arrastrado por un remolcador. Debía dirigirse a la República Dominicana, donde su propietario, un chatarrero, tenía la intención de desguazarlo, pero el cable que lo unía al remolcador se rompió al día siguiente de la partida, y el Ivo Orla quedó a la deriva como un barco fantasma. Puesto número 7. La historia del Ouran Medan empieza en 1947, cuando 2 barcos americanos recibieron una llamada de socorro mientras navegaban por el estrecho de Málaga, frente a la costa de Malasia. La persona que llamó se identificó a sí mismo como un hombre de la tripulación del Ouran Medan, un buque holandés, y supuestamente afirmaba que el capitán y la tripulación estaban todos muertos o estaban muriéndose. Los mensajes empezaron a distorsionarse antes de que este perdiese la señal, terminando con las palabras "yo muero". El barco rápidamente se dirigió al lugar para ayudar. Cuando llegaron, encontraron al Ouran Medan intacto, pero que toda la tripulación, incluso el perro, estaban muertos. Sus cuerpos y caras estaban agotados con terroríficas posturas y expresiones, y muchos apuntan que algo no estaba allí. Antes de que los rescatadores pudieran investigar más a fondo, el barco se incendió misteriosamente y tuvieron que evacuar. Poco después, se dice que explotó y se hundió. Si bien los detalles y la veracidad general de la historia del Medan Ouran siguen siendo ampliamente discutidos, ha habido una serie de teorías que podían haber causado la muerte de la tripulación. La más popular de estas historias es que el barco transportaba ilegalmente nitroglicerina o algún tipo de agente nervioso que no fue apropiadamente asegurado y que se filtró a través del aire. Otros, por su parte, han afirmado que el barco fue víctima de un ovni o algún otro tipo de fenómeno paranormal. Puesto número 6. Inglaterra tiene una larga tradición en leyendas sobre barcos fantasmas, y la señora Lovey Bond es probablemente la más famosa de ellas. Según la historia, el capitán de la señora Lovey Bond, Simon Field, acababa de casarse y decidió celebrarlo realizando un crucero con este barco. El 13 de febrero de 1748 trajo a su flamante novia, pese a la creencia de que llevar una mujer a bordo del barco era de mala suerte. Por obra del destino, o tal vez por mala suerte, el primer oficial del barco entabla una fugaz relación con la reciente mujer de Field después de las celebraciones. Enojado y abrumado por los celos, Field dirige el barco intencionalmente hacia un banco de arena. Tras el impacto, el barco se hunde matando a todos los pasajeros. La leyenda indica que este barco aún puede ser visto en las proximidades de aquel lugar cada 50 años. En los años 1798, 1848 y 1998 se documentaron varios testimonios de avistamientos de este barco fantasma. Puesto número 5. Sin duda, el más famoso de todos los buques fantasmas es el Mari Celeste, tal vez porque es una historia verídica registrada y documentada. Un barco mercante que se encontró a la deriva en el océano Atlántico en el año 1872. El barco navegaba normalmente siguiendo el rumbo del viento cuando fue encontrado. Sin embargo, no hallaron rastros del capitán ni de su tripulación. No había señales de lucha, ni objetos personales. La carga de más de 1500 barriles de alcohol estaba intacta, por lo que se descartó la posibilidad de la piratería como una explicación. En todos estos años han surgido algunas teorías para explicar el extraño descubrimiento del Mari Celeste. Estos incluyen que sus pasajeros fueron asesinados por un tornado,
que la tripulación se rebeló o incluso que los pasajeros comieron harina contaminada con hongos, lo cual los llevó a alucinar y volverse locos. La teoría más probable es que una posible tormenta o algún tipo de problema técnico hicieran necesaria la evacuación prematura de la tripulación en botes salvavidas, y que más tarde los mismos murieran en el mar. Sin embargo, el misterio que rodea el mar y celeste ha creado mucha especulación salvaje, y otros han sugerido desde monstruos marinos y fantasmas hasta abducciones extraterrestres. En este contexto, cualquiera podría ser la verdadera explicación. Puesto número 4. Una de las historias más conocidas de barcos fantasmas de Chile es sin duda la del Caleuche, un barco fantasma que aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé. De acuerdo con una leyenda local, el barco es un tipo de ser consciente que navega por las aguas de esta área, llevándose con él las almas de toda la gente que se ha ahogado en el mar. Cuando aparece, se dice que el Caleuche es sorprendentemente bello y brillante, y siempre acompañado por el sonido de música festiva y gente riéndose. Al rato desaparece o se sumerge en sí mismo. De acuerdo con la mitología chiloata, el espíritu de los ahogados es invocado al barco por la sirena chiloata, la pincoya y los picoy, 3 espíritus del agua chiloata, quienes se parecen a las sirenas. Una vez a bordo del barco fantasma, el ahogado se le permite reanudar la vida que había tenido antes de morir. Puesto número 3. La historia de Octavio es un clásico relato de un barco fantasma. Aunque actualmente se le considera una simple leyenda, no deja de ser realmente atractiva y singular. La historia se remonta al año 1775, cuando se dice que un ballenero llamado Gerald se tropezó con Octavio flotando sin rumbo frente a las costas de Groenlandia. Los tripulantes de Gerald abordaron el Octavio, donde encontraron los cuerpos de la tripulación y de los pasajeros congelados con el frío ártico. De manera prominente, la tripulación también encontró al capitán del buque, quien todavía estaba sentado en su escritorio, y a su lado la bitácora cuyo último registro era del año 1762, lo que significaba que Octavio había estado flotando durante 13 años. Según la leyenda, con el tiempo y gracias a la bitácora del capitán, se descubrió que el capitán había arriesgado a hacer un rápido retorno a Inglaterra desde el oriente a través del paso del noreste, pero que el barco había quedado atrapado por el hielo. De ser cierta la leyenda, esto significa que Octavio había completado parte del viaje por el Atlántico como un barco fantasma. Puesto número 2. Jenny era una goleta británica que al parecer se congeló por una barrera de hielo del mar de Drake en 1823, solo para ser descubierto años después por un barco ballenero, con los cuerpos intactos conservados a bordo por el frío Atlántico. Según el relato, el barco fantasma fue descubierto por el capitán Bridgeton del ballenero Esperanza en el año 1840, después de haber estado encerrado en el hielo durante 17 años. El grupo que abordó el buque encontró la última entrada de registro hecha por el capitán, que decía lo siguiente: 4 de mayo de 1823. No hay comida. Estamos en el día 71. Yo soy el único que queda vivo. El último puerto de escala había sido Lima, Perú. El frío había preservado el barco. El capitán se encontró sentado en una silla con una pluma en la mano, como aparece también en la leyenda de Octavio. Jenny tenía a bordo 7 personas, entre ellos una mujer y un perro. Puesto número 1. El folclore marítimo tiene su barco fantasma preferido, y este, sin lugar a dudas, es el holandés errante. Un barco que ha inspirado pinturas, historias de terror, películas e incluso una ópera. El barco fue mencionado por primera vez a finales de 1700 en un libro de George Barrington, y desde ese momento la leyenda continúa creciendo, gracias a una serie de apariciones que han relatado algunos pescadores y marineros a lo largo y ancho del planeta. El holandés errante es un barco que salió de Ámsterdam capitaneado por un hombre llamado Van der Ticken, con dirección a las Indias Orientales. Al enfrentarse con una peligrosa tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza, Van der Ticken tomó la decisión de seguir adelante, matando a su primer oficial que se oponía, y profesando que iba a cruzar el cabo incluso si Dios lo castigaba haciéndolo navegar hasta el último día de su vida. A pesar de los esfuerzos, el barco se hundió en una tormenta, y la leyenda cuenta que, a partir de ese momento, el fantasma de Van der Ticken fue condenado a navegar por los mares para siempre, juzgando las almas que mueren en las aguas desde entonces, y,
sin opción a desembarcar en tierra. Si el video fue de tu agrado, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Gracias por verlo hasta el final. Solo queda despedirme con ansias para volver a vernos en el próximo vídeo. Así que, sin más que decir, me despido. Adiós.